Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, hoy es jueves de Rebotando Ideas. Ya está con nosotros Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy relevante que también viene mucho a colación con el tema de la integración y los diferentes, por ejemplo, hubo una reunión del presidente, ¿no?, con Jared Kushner, donde seguramente se tocaron algunos de estos temas como es la migración y por supuesto que dentro de nuestra representación legal y en nuestros diferentes aparatos pues que nos dan leyes y forma, etcétera, debe haber siempre integración de todos los diferentes pues los que componemos a la sociedad mexicana y entre ellos los migrantes. Y el tema de la Diputación Migrante me parece interesantísimo, Mauricio. Sí, bienvenido. bueno, pues muchas gracias, Ana Cristina. Pues estamos justamente ahorita trabajando en el tema de Diputación Migrante. Ya varios estados ya lo están empezando a implementar. Hay unos que están todavía con agenda pendiente. Quizá sea un proyecto que nace de lo local y después se va a empezar a difundir a nivel nacional. Así surgió con las cuotas de acciones afirmativas, así surgió con con las candidaturas independientes, así ha surgido muchos proyectos que de manera focalizada en alguna entidad federativa surgen, como ahora la Diputación Migrante, y de pronto se vuelve un proyecto nacional. Y pues como bien dices, estamos en una situación de inclusión en la democracia en la que todas y todos debemos participar. En la Ciudad de México tenemos 14 grupos en situación de vulnerabilidad, no solamente migrantes, personas en situación de calle, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, y poco a poco en las instancias electorales lo que hemos estado tratando de hacer en un trabajo de formación cívica y educación y construcción de ciudadanía, lo que estamos haciendo es integrarlas y de manera un poco quizá forzada, obligando a los partidos políticos a que cada vez integren a todos los grupos en situación de vulnerabilidad en los temas de la cosa pública, porque es una situación en la cual tenemos que estar todas y todos incluidos. Claro. Antes de irnos con las preguntas de Ricardo Tapia Basurto, que estudia maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en pues, la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNAM, me gustaría que nos explicaras rápidamente qué es específicamente esto de la Diputación Migrante. Sí, la Diputación Migrante es una figura que es de reciente creación en la cual va a operar a partir de la segunda legislatura de nuestra recién inaugurado Congreso de la Ciudad de México, y lo cual va a ser una representación, una persona que reside en el extranjero y que sea oriundo u oriunda de la Ciudad de México, ya sea incluso hasta descendiente de padre o madre de la Ciudad de México, pero que se encuentre residiendo. No tiene que haber nacido forzosamente en la Ciudad de México y puede estar en cualquier parte del mundo. ¿Y ahí se va a quedar? Y ahí se va a quedar, Okay. Y la va a ser una representación binacional de los intereses económicos, sociales, culturales, de expresión de cualquier tipo a nivel internacional en la Ciudad de México, pues para toda la diáspora migrante que se encuentra, que son, al menos en la Ciudad de México nos ha informado el Instituto Mexicano del Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cerca de 20 millones de personas que se encuentran al menos en la frontera o en los estados fronterizos de Estados Unidos. Muy bien, pues está interesantísima esta figura, Mauricio. Si te parece bien, vamos a ver las preguntas de Ricardo. ¿Qué entidades de la República Federal tienen en su legislación contemplada la figura de la Diputación Migrante? Pues mira, interesante pregunta y le agradezco mucho la pregunta también. Ya existen algunos modelos de diputación de migrantes. Chiapas ya había empezado con un modelo, lo desaparecieron, pero bueno, seguramente posteriormente lo activarán. Zacatecas ha sido el pionero sin duda alguna en ello. Ya ha generado no solamente una cuota y acción afirmativa obligatoria y vinculante a los partidos políticos para que registren una diputación en su lista del modelo que le llaman de representación proporcional, es decir, no votas en una boleta por esta persona, pero sí como partido político, si todos los votos van para el Partido Colorado, pues el Partido Colorado tiene la obligación de haber postulado un migrante. Los famosos plurinominales. Los plurinominales, exactamente. Dentro de esos tiene Ahí que estar tiene el que haber diputado uno. migrante. También en los estados como Michoacán, Guerrero tiene también esa misma figura, pero se ha postergado un poco su implementación. Por otro lado, Durango, Guanajuato y, si no mal recuerdo, también Michoacán, ya incorporaron también la figura de diputación migrante de una manera flexible, también en las famosas plurinominales, pero en los cuales reconocen la binacionalidad, es decir, puede ser que estés residiendo de manera permanente en México o en Estados Unidos o tengas alguna conexión familiar o núcleo de negocios, y entonces también reconocen esta figura. Y en el caso de la Ciudad de México es una situación que vamos a empezar a regular. Nosotros no queremos que sea, es lo que vamos a tratar de negociar con el Congreso y con la diáspora migrante, que sean una lista de representación proporcional, sino que sea una votación exprofesa en planilla, que tú votes por una persona que conozcas y no que sea de un partido político.
habrá que sea explorar, independiente, además. Podríamos explorar la vía que sea independiente o mediante partido político. Justamente el próximo 28 y 29 de marzo tendremos un foro con binacional México con Estados Unidos en la City University of Washington, en Seattle, Washington, en el cual estaremos hablando con toda la diáspora migrante. Les invitamos todos los que estén por allá. A las 9:30 de la mañana tendremos el primer foro de votación electrónica para residentes en el extranjero, y a las 5 de la tarde empezaremos un foro de migrantes y un conversatorio para evaluar voto chilango, cómo fue el proceso de inscripción, de registro en el listado nominal y la votación. Y a su vez también vamos a tener este foro también de pues ver cómo les gustaría, cómo ven el tema de la Diputación Migrante, para traernos también su opinión, y a partir de la opinión de todos los migrantes y las migrantes pues empezar a generar consensos para la regulación. No podemos nada más desde el centro del país esperar también a regularlo, sino tenemos que tener la opinión de todas y todos ellos. Claro, pues vamos a escuchar la segunda pregunta de Ricardo Tapia antes de que se nos acabe el tiempo. El ISM ha contemplado la implementación de la figura de Diputación Migrante. ¿Qué medidas se han tomado al respecto? Pues justamente lo que platicábamos, ¿no? Ahorita ya estamos pensando en la Diputación Migrante, vamos a tener este foro, tenemos un comité de voto en el extranjero también, vamos a implementar un comité externo de expertas y expertos con votación de Diputación Migrante, para efecto de ¿qué? De que todos estos insumos pues los podamos analizar y tener como en un mapeo general, y a partir de eso generar una figura que pueda ser compatible con los derechos en el extranjero y en México, y cederlos al Congreso de la Ciudad de México para que empiece la legislatura. Muy bien, veamos la última pregunta, a ver si nos da tiempo de responderla. En las pasadas elecciones de 2018 aquí en la Ciudad de México, ¿qué tan significativa, qué tan importante fue la participación de las y los ciudadanos que viven en el extranjero? Bueno, pues sin duda alguna, muy importante. 20.839 votos fueron los que recibimos solamente en la Ciudad de México, de un total de 28.000 que fueron registrados. Es decir, si avanzamos respecto a la elección anterior en casi 70% de votación, y la idea es seguir creciendo la comunidad en el extranjero. Es una diáspora muy importante, no solamente en la votación, también en ejercicios de presupuesto participativo los hemos incorporado. Acabamos de lanzar 3 concursos de graffiti, ensayo y cuento infantil y juvenil, en los cuales también están invitados toda la diáspora migrante. Entonces es muy importante esos 20.839 votos que se recibieron esta vez en una elección, en una contienda cerrada, pueden ser los que decidan entre una y otro candidato. Pues muy interesantes y muy relevantes estos esfuerzos que se están haciendo por incluir a todos estos mexicanos que residen en el exterior de nuestro país. Será muy interesante analizar los resultados después de estos foros que se van a realizar la próxima semana. Muchas gracias, Mauricio, y nos vemos pronto. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.